Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hay una expresión muy nuestra que siempre me ha hecho mucha gracia y es esa de me voy a ir yendo. La RAE, nuestra querida RAE, se pronunció hace algunos años sobre el extendido uso de esta expresión, que trae como locos a aquellos que buscan aprender nuestro idioma, cuando muchos curiosos preguntaron si su uso era correcto. Su uso es correcto, no hay duda. Se trata de una perífrasis que anuncia la intención de irse de un lugar de manera más o menos inmediata, aunque no especifica cuándo. Decir me voy a ir yendo es mucho más que una despedida, puesto que en realidad es el anuncio de un adiós, el aviso de un nos vemos, una especie de antesala que precede al ritual de marcharse. Un me voy, por poner el caso, es tajante e inamovible. Si alguien dice me voy, la única respuesta posible es un pues adiós. Porque un me voy tiene la misma contundencia que ponerse el abrigo y agarrar el pomo de la puerta del bar. Pero me voy a ir yendo es en realidad una especie de invitación a que no te dejen irte. O lo que viene siendo lo mismo. Me voy a ir yendo quiere decir que en realidad lo que quieres es quedarte un ratito más. Tomarte la última. Me he dado cuenta de que una cosa preciosa en los últimos tiempos es que gracias a la hiperconexión de la tecnología ya no existen las despedidas. Por teléfono, cuando te llamas con alguien, antes de colgar, y a no ser que seas el personaje de una película norteamericana, debes decir adiós, o al menos un te dejo. Pero por WhatsApp, por privados de Instagram, por Telegram o por donde sea que te comuniques con tus amigos, y hablo con tus amigos de verdad, eso jamás sucede. Es lo que yo llamo la conversación infinita, un eterno me voy a ir yendo. Con mis amigos mantengo una comunicación abierta y constante. No se trata de que siempre tenga que estar pendiente de responderles, ni que ellos estén obligados a responderme a mí cada vez que les escribo. Se trata más bien de que siempre continuamos charlando de esto y aquello, de superficialidades y de profundidades, pasándonos memes absurdos o reflexionando sobre el mayor de nuestros pesares. Todo a la vez, un no parar, y ese no parar me encanta. A veces, cuando me siento un poco triste o un tanto sola, entro en una conversación al azar con alguna de esas personas a las que quiero. Y me doy cuenta de que la conversación sigue ahí, abierta, a la espera de que una u otra diga algo más. He tenido un día horrible, te narro, escribo entonces. O quizás solo paso un meme depresivo en búsqueda de comprensión. Y la otra persona aparece en línea. Y entonces, magia, me siento menos triste, menos sola. El me voy a ir yendo ha cumplido su función. Ninguna se ha puesto todavía al abrigo. Arsénico Caviar, con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 64. A favor de conversar. Son interesantísimos los monos, ¿eh? Mira este chimpancé, qué guapo, que parece que te lo quieres follar. Ya está bueno, ¿eh? Tú sabes que los animales se pueden comunicar entre sí para avisarse de peligros o indicar dónde hay alimento. Lo verdaderamente revolucionario del Homo sapiens, lo que nos hizo petarlo y ganar el Eurovisión de la evolución biológica, fue que nosotros empezamos a comunicarnos entre nosotros, pero para criticar el peinado de otro Homo sapiens. Qué listo ¿Sabías? eres, la verdad. ¿Cómo se nota que has leído Sapiens de Noah Harari, no? Bueno, es que es un chico joven que está empezando y además es de Israel, que es un país que está ahora mismo, hay que apoyarlo, que está, no están bien. Mira, Beatriz, me tomo este episodio que reclama el poder de la conversación como un ejercicio de afrenta conmigo mismo, de romper ciertas cadenas que me oprimen, porque yo cada vez hablo menos. Ya, te lo vengo notando. Sí, ¿verdad? Debe saber la gente que más allá de este podcast, más allá de estas paredes, yo suelo estar callado. Y creo que me gustó así. Creo que, como ya he dicho otras veces en este podcast, a través de estos mismos micrófonos, en algún otro despacho, yo alcanzo la mejor versión de mí mismo cuando estoy callado, con la puta boca cerrada. Misterioso. En una esquina. Diciendo, ¿en qué pensará? ¿En qué pensará? ¿En qué estará pensando? Y en realidad pienso en el gato que dice buongiorno. Buongiorno. Yo digo esto para alertarte de que tal vez tengas que convencerme a mí de que conversar está bien, porque yo tengo la sensación de que ya hemos hablado de todo, de que vivimos en la conversación constante, en un debate continuo, ¿no? De la pequeña serie que ha triunfado inesperadamente en Netflix, de ese vídeo viral, de la entrevista que ha dado no sé quién, de lo que ha dicho Ayuso, de lo que ha respondido Óscar Puente, lo que opina mi madre, lo que opina la tuya. No sé, en este momento de este episodio es probable que luego me convenzas de lo contrario. Yo querría hacer en realidad uno llamado a favor de que todos nos callemos de una vez. Puede ser el siguiente, Puede ser el siguiente. Incluso cuando estamos
callados estamos hablando, ¿no? Porque estamos tuiteando, whatsappeando, respondiendo a un mail, escribiendo una nota en el móvil para que algo no se nos olvide. Nunca nos callamos, Beatriz. Mira, yo es que estoy preocupada, Guillermo. Yo estoy preocupada. Te lo noto, ¿eh? Porque es que lo que me parece que sucede es que tienes razón, porque la gente ya no conversa, ¿sabes? O sea, seré yo, me estoy haciendo mayor, puede... pero es que la gente ya no conversa. Es como que opina, juzga, brama, atropella, pero rara vez conversa. Puede ser. Hablo de una verdadera conversación, es decir, de un diálogo y no de monólogos, de quejas, de golpes sobre la mesa o exabruptos sobre tal o cual cosa. Esa gente que en realidad te pregunta qué tal para responderte ellos qué tal están o para decirte que ellos están peor, ¿no? Una conversación, joder, requiere de la participación de 2 o más personas. Ojo, he dicho participación, porque hay quien queda con una persona para soltarle su chapapote, que lo mismo le valdría esa persona que un busto romano o volcar ese denso chapapote por un balcón a gritos, ¿no? Y sobre todo, una conversación requiere de un acto tan silencioso como revolucionario, la escucha. Menudo melón. Menudo melón, porque yo creo que este es el principal problema. Pienso mucho en esto cuando observo un montón de personitas queriendo ser escuchadas, valoradas y atendidas, hablándole a la nada, emitiendo peroratas o discursos insustanciales, vagos, perezosos sobre el tema del día, pero ellos opinando en sus redes sociales, ¿no? Y lo pienso porque la tecnología prometía un ancho mar de conversaciones, de conexiones, de relaciones sobre relaciones, y sin embargo, la hiperconectividad nos ha aislado cada vez más a los unos de los otros, y la velocidad de nuestros días deja poco espacio para la reflexión y nos obliga a estar en todo, sin habernos conformado una idea de qué es exactamente ese todo del que no dejamos de hablar. O sea, no sé si estoy siendo muy agorera. No, yo remito a los oyentes a nuestro anterior episodio a favor de Internet. Justo después de que hayas dicho que ahora las redes sociales son una mierda y que no bueno, yo hablo de... Pero es que me parecen todos. Soy una persona poliédrica. Es una persona que cambia de opinión. Eres compleja. De un capítulo a otro. Sí. Bueno, mira, tú hablabas en tu despacho de la conversación infinita y eso es un poco las redes sociales e Internet en general, ¿no? Prometo que no hemos vuelto al anterior episodio. Sí. Pero básicamente nos engañaron como a chinos, si Carla Sofía Gascón me permite usar esta expresión, al hacernos creer que una red social era un lugar donde conversar. Las redes sociales han demostrado precisamente el gran poder de la conversación. Son una especie de sentencias a modo de escupitajo en la que cualquier conversación o entendimiento es imposible. O sea, cuando digo que han demostrado el poder de la conversación, quiero decir que lo han demostrado porque una red social no tiene nada que ver con conversar. Claro. Esto no quiere decir que por ello odie las redes sociales. Solo digo que no son un lugar donde discutir nada profundo ni debatir nada. No se puede debatir de ello. nada. Ojo, yo estoy muy a favor de Internet y bastante en contra de las redes sociales. Eso puede ser. Sí, también. Es que hay un montón de debates que se convierten en insoportables por las redes sociales. ¿Sí? Por ejemplo, en una red social dice una persona "woke de mierda" y le responde el woke "puta terfa" y ahí se ha acabado. Ya está. Es como, oye chicos, a lo mejor si os sentáis, aunque os acabéis dando de hostias en la calle, al menos os dais de hostias, ¿sabes? No, pero yo, algo útil. La conclusión va a ser la misma, ¿no? O sea, pero igual hay un poco más de chicha sobre la que se pueda hablar, no ir al zasca. Pues sí, ¿no? como dije yo en un anterior episodio de esta temporada, que no me acuerdo cuál era, recuerda cuando yo me hice muy amigo de la apoderada del PP durante unas elecciones, porque me invitó a tortilla y dije, qué mujer tan maja. Qué maja, claro, es que a ti te invitan a tortilla y claro, te olvidas de todo. Me invitó a tortilla Hitler una vez y dije, te voy a votar. Bueno, es la puta cultura del zasca, básicamente, ¿no? Sí. No existe tal zasca en realidad, porque siempre le sigue un rezasca y luego un requete zasca. Y así hasta que una de las dos partes se muere. Sí, ay, qué pereza. ¿no? Sí. Creo que también por eso vivimos en una era dorada del podcast conversacional, dijo él en un podcast conversacional, y en concreto de los de entrevistas. O sea, me explico, nos hemos acostumbrado a que en las redes la gente solo se suelte zascas y a que en la tele las entrevistas a famosos se desarrollan en programas en los que hay que jugar con dos hormigas. Ya. Y hay todo el rato música y cosas de colores sobrevolando por la pantalla. O también puedes ir a la revuelta a que en vez de entrevistarte un montón de heterosexuales hagan chistes. Ya. Y tú no puedes decir nada al final. Entonces, creo que si hay este auge del podcast conversacional y sobre todo entrevistas, es que de repente la gente escucha a dos personas hablar sosegadamente durante 2 horas y dicen, joder, echabas todo de menos, ¿eh? O sea, es una buena noticia. La gente sigue queriendo escuchar una conversación sosegada, especialmente si esa conversación parte de grandes talentos de las entrevistas, como por ejemplo Vicky Martín de Rocal o Percebes y Grelos, ¿no? Digo yo. A eso me refería exactamente, a eso me refería yo exactamente. Claro, es que yo creo que eso no son conversaciones, ¿no? O sea, eso son...
Eso lo has dicho tú, no yo. No me refería a lo último que has dicho, pero vale. también podría decir, citando a esto que dijo, soy una pringada, de Vicky Martín Berrocal, eso no son conversaciones, eso son canciones de Chambao, compadre. Ay, que eso me hizo mucha gracia, la verdad. Bueno, lo que yo quiero decir, o sea, yo llevo un tiempo pensando en todo esto por una razón, te la voy a confesar ahora. No la he confesado en el anterior episodio, ¿por qué? Porque era a favor de Internet. Porque era a favor de Internet, entonces iba a quedar un poco mal esto. Pero, resulta que hace unos meses decidí desinstalar la aplicación de Instagram de mi teléfono móvil. Joder, por eso nunca me pones un me gusta. Ya me estabas cayendo mal. Por eso estoy tocando el arpa, Guillermo, por eso. Invito a los oyentes al anterior episodio para pillar esta Claro, referencia. no, o sea, tranquilos todos, no estoy utilizando ese tiempo ni para escribir cartas, ni para pasear, bueno, algún paseo me doy, ni sí, para yo te he tocar. has sido vista paseando. Sí, he sido vista paseando, ni para tocar el arpa ni el violonchelo. A ver, esto se debió a dos causas. La primera, la desidia, o sea, no era saturación, no era tener la sensación de que el tiempo se me iba entre mis dedos. Bueno, un poco sí, pero era como, mira, es que no me interesa esto, o sea, solo me interesaban los huskies que hablaban como personas o los gatos que dicen buongiorno y dije, bueno, pues mira, pues esto lo voy a buscar en YouTube. Claro, están en YouTube. Claro, Sí. entonces ya está. Pero me di cuenta de la cantidad de horas como que pasaba allí mirando tonterías que aparecían en mi feed, viendo cosas que es que me empezaban a aburrir y despertaban un poco mi interés, ¿no? Y no me gustaba esa sensación como de letargo dentro de la app dirigida por un tirano. Pero como soy un ser humano con libre albedrío y capacidad de decisión, decidí desinstalarme la app del teléfono móvil. Yo sigo teniendo Instagram y de vez en cuando me conecto desde escritorio, que es un coñazo, y entonces te sales a los 5 minutos. Ya. La segunda razón creo que tiene más miga. Me vi una tarde preguntándome cómo iba a contar en Instagram una cosa que estaba viviendo en ese mismo instante. Eso lo he vivido. ¿Verdad? De esa sensación. O sea, no es que lo que estuviese viviendo fuese nada del otro mundo, una experiencia que es como, Dios santo, esto lo tengo que compartir con el mundo. O sea, no había bajado un alien y tenía que contarlo de alguna manera, ¿no? Era como un día cualquiera, algo que había pasado, que me pareció bonito, había especial. bajado el salchichón en el supermercado. Había bajado el y dijiste, salchichón. voy a contar esto. Pues había hecho una foto, tal, bueno, y era como que me sentía como en la necesidad o en la obligación de explicarlo de alguna manera, de escoger las fotografías adecuadas para el texto, de crear una narración al respecto que fuera al mismo tiempo interesante pero también divertida, y como que de pronto me quedé mirando el techo y pensé, ¿pero contarle esto a quién? O sea, ¿y para qué? Mis amigos ya conocían la historia, mis padres ya conocían la historia, mi novio ya conocía la historia. O sea, ¿qué tipo de interlocutor estaba buscando? ¿Qué necesidad sentía tan dentro de mí de expresar, de narrar, de contar a una especie de masa desconocida que lo mismo agradecía mis palabras como las ignoraba, o peor aún, las sentía como un insulto directo hacia su persona y se ponía a insultarme, porque esto pasa mucho también. O sea, tuve entonces un momento de esos como de rayo que ilumina la noche en mitad de una tormenta y pensé, estoy viviendo para generar contenido dentro de un mar de contenidos. Me vino esa frase a la cabeza. Y esta idea me provocó tanto pavor que me desinstalé la app. Y aunque sigo entrando de tanto en tanto eso a través del ordenador, tengo un poco la sensación de cuando uno de los prisioneros es liberado de la caverna de Platón y ve los verdaderos objetos y no las sombras de esos objetos. Y claro, cuando entro en Instagram pienso, ¿pero qué hacéis todos ahí mirando esas sombras de la vida en lugar de la vida misma? Porque esas sombras de la vida son las hermanas Pombo, Guillermo. O sea, Y los gatitos que dicen buongiorno. pueden ser los gatitos, pueden ser No, no es que me siento un ser humano como superior ni nada, pero Bueno, un poco sí. me he quitado como un poco ese peso y esa... O sea, me daba un poco de rabia estar pensando en cómo iba a compartir lo que estaba viviendo, ¿no? Ya. Yo sí conozco a gente que en su día dijo, me salgo de todas las redes sociales porque tengo que acabar de escribir un libro. No fue mi caso, pero es una cosa que mucha gente hace porque dice, si no, me voy a meter en Facebook o Instagram a ver qué hace Mira, yo mi tía Petri. Una de las primeras cosas que hice era como, quiero ver cuánto tiempo paso en Instagram. Entonces me puse me avisaba a los 15 minutos o a la media hora. Yo tengo eso. Bueno, y claro, me lo saltaba siempre. Y claro, y entonces te dabas cuenta y digo, hostia, si me lo he saltado 3 veces, llevo hora y media mirando esto, ¿no? O sea, sí que me daba la sensación de, estoy usando muchísimo esto, me aterra un poco, podría estar tocando el arpa, ¿no? O aprendiendo al menos. O aprendiendo. A ver, cuento todo esto, eso no porque de repente haya recuperado el control absoluto sobre mis días y esté escribiendo la gran novela española de la próxima década, para nada. Puedo perder el tiempo igual, soy muy buena perdiendo el tiempo, mirando una pared, limándome las uñas, pero una cosa que sí he notado, y aquí es a lo que iba, es que desde que tengo Instagram un poco más apartado,
hablo más con la gente. Porque es como, de repente me leo un articulito y en lugar de compartirlo en redes sociales, es como, se lo voy a pasar a mi amiga Andrea, que seguro que esto le interesa. Esta capibara se la voy a pasar a Guillermo, ¿no? O sea, no sé, como que hay una conversación más directa, ¿no? Creo que porque cuando dejas de pasar tanto tiempo entreteniendo a una masa desconocida de personas que quizás te estén escuchando, quizás no, pasas de pronto a buscar ese tú a tú, ese interlocutor perfecto para lo que tienes que decir. O sea, he vuelto a dialogar. Qué bien. Bueno, he vuelto a dialogar, ya he dialogado, pero como que me he dado cuenta, digo, hostia, lo estoy haciendo más últimamente. Y cuando te apetece poner, por ejemplo, puto fascista de mierda, en vez de entrar en el perfil de Alvise, escribes a tu tío. Claro, ¿no? claro. Eso, tú puto facha, claro. Y luego, pues, ¿cómo estás? Claro. ¿No? Oye, voy el domingo a comer. Ya que te insulto, aprovecho para preocuparme por ti. Claro. Pero bueno, no sé, yo creo que en una conversación lo fundamental es eso. O sea, por eso en las redes sociales no se da una verdadera conversación, porque debe haber cierta complicidad entre hablante y oyente, entender, o sea, hay gente en internet que no sabe leer, no sabe pillar la ironía. Ahí ya te estás perdiendo esa parte de la complicidad, o no entiende determinadas bromas, o no pilla determinadas referencias, ¿no? Y que son dos posiciones, además la de hablante y oyente, que deben intercambiarse constantemente, que no son fijas, para que las conversaciones sigan fluyendo de alguna forma en esa conversación infinita a la que me refería en mi despacho. Luego a veces ocurre lo contrario, es que la gente sí que te responde. Y por ejemplo, escribo yo algo en mi perfil de Instagram, en un story, mi opinión sobre algo que ha pasado, y cuando me vuelvo a meter tengo 25 respuestas. Bueno, es que a mí eso también me pasaba. No estoy preparado para tener 25 debates. No, y lo que hago es no responder. Claro, yo también hago eso. Claro. A mí también me pasaba que de repente ponía igual como alguna cosa y me responde gente que no sé quién es. Claro. Incluso que te respondan amablemente, pues ok, un like y ya está. Claro, pero es como, es que ya he dado mi opinión en este post, entonces tampoco quiero comentar mucho más. Claro, es como que cansa, ¿no? Es lo que tú dices, no quiero tener 25 debates. No, claro, es que entonces sí que no volvemos a dormir. Porque soy una pequeña dictadora de mi pequeña cuenta de Instagram, entonces no quiero tener respuesta. Luego también ocurre, y esto te lo decía antes, que creemos que escuchar es fácil, pero no lo es. No lo es. Creemos que sabemos escuchar, pero no sabemos. Esto si no lo sabíais, ahora lo sabéis. No sabéis escuchar. Yo tampoco. Una de las cosas buenas que tiene hacer entrevistas como trabajo es que aprendes a prestar atención a los detalles para poder tirar como de un hilo concreto que de repente abre una puerta que estaba cerrada, ¿no? No es que se te convierta en un escuchador profesional, pero te enseña a escuchar un poquito. Tú llevas una lista de preguntas a una entrevista, pongamos, pero siempre debes estar preparado para que surja la magia, para que la conversación vaya por otro lugar y esa lista se quede inutilizada. Yo qué sé, vas a entrevistar a un actor de promoción y llevas una lista sobre qué le atrajo de este proyecto, pero lo que quieres realmente es que te diga, mi padre me violó de pequeño. Claro, ¿no? claro. Y entonces te puede llevar por ahí, claro. Hay muy malos entrevistadores que le dice el actor, ¿sabía que mi padre me violó de pequeño? Y el entrevistador dice... ¿De quién era el vestuario? ¿Qué le pareció el vestuario de este film? Vale, bueno, sí. Pues me pareció muy bien y ya está. No, o muchas veces, o sea, tienes que escuchar incluso de lo que no te... O sea, tú llegas y ves que el actor de turno está de una mala hostia, porque lleva todo el día promo... Y entonces es como que ya te lo tienes que ganar de alguna forma, o puedes decir, bueno, vamos a por todas y que sea la entrevista más borde del mundo, ¿no? Claro. Claro, entonces es como que, o sea, tienes que hacer una escucha... es una mierda. Claro, a ver si lo cabreas ya de claro, ver. como que tienes que hacer incluso una escucha previa de, bueno, a ver cómo viene, qué tal está esta persona. A ver qué onda. Pues mira, yo cuando hablo con alguien, que como ya te dije antes, no es muy a menudo porque he decidido estar casi siempre callado, intento usar esa misma táctica. Pienso, voy a intentar encontrarte divertido. Pongamos un ejemplo. Tu abuela te cuenta, pues cuando conocí a tu abuelo yo llevaba puesto un vestido y él me invitó a bailar. Y entonces cualquiera le preguntaría, ¿y qué te gustó del abuelo? Claro. Que es una pregunta probablemente estéril porque la respuesta será, pues mira, que tenía casa propia y no tenía poliomielitis. Que básicamente era un partidazo en los años 50, ¿no? Eran las green flags. Claro. Tiene todos los miembros. Sus dos piernas son de la misma altura. No es cojo. No ha perdido un brazo en la guerra. Claro, entonces era, joder, o sea, el Armie Hammer de entonces, claro, básicamente. Claro. Tiene algo de pelo, no mucho, pero algo de pelo, se le pone dura, ¿no? Entonces, venga, que me caso. Pero yo, sin embargo, propongo que le preguntes, oye, ¿cómo era ese vestido que llevabas puesto? ¿Te lo habías puesto con alguna intención? ¿Quién te lo había regalado? ¿Quién te acompañaba? ¿Ibas con la familia? ¿Ibas con alguna amiguita? No, intentar
reconstruir el ambiente. ¿Qué música sonaba, no? ¿Qué música sonaba? Pues sonaría una coplita, dos gardenias la para orquesta, ti. Claro. Entonces, intentar reconstruir el ambiente, la vida y el contexto de tu abuela en ese momento. Una vez, por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Yo sabéis que no me gusta hablar de mí en este podcast, pero hoy lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer. Una vez mi abuela me contó su viaje para llegar desde Argentina a España en barco y le pregunté, oye, ¿y pararíais en algún sitio? Un viaje tan largo, 3 semanas, un mes en el barco. Y me dijo, sí, el barco paró en muchos sitios. Por ejemplo, paramos en Río de Janeiro. Y le digo, ay, qué bien, ¿en Río de Janeiro qué hiciste? Y me dice, comimos sardinas. Claro, y para mí la estampa de la abuela Elvira, actualmente de 96 años, comiendo sardinas en Río de Janeiro, ya siempre será como claro. la más poderosa que tengo de ella, más que cualquier relato, más que cualquier foto de boda o más que cualquier escena mía con ella cogiéndome en sus brazos. Esta mujer estuvo comiendo sardinas en Río de Janeiro. Es que es muy guay. Y esto ocurrió porque le pregunté y la escuché. Y esto, bueno, esto puede hacerlo cualquiera si le pregunta a su abuela si alguna vez comió sardinas. Claro, ¿no? en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. En Arsénico Caviar nos gusta escuchar las consultas, ruegos, críticas y observaciones del oyente. Si tienes algo que decirnos, escríbenos a arsenicocaviar@gmail.com. Querido tocayo y querida paisana valenciana, mi chica y yo nos lo montamos donde sea y cuando sea, y hace un tiempo me soltó muy seria que le gustaría hacer un trío con otra mujer. Al principio me pilló por sorpresa y no sabía cómo sentirme, así que le dije que lo pensaría. Me tomó un tiempo gestionarlo, darle vueltas, imaginar la situación, y cuando por fin me sentí listo y mencioné el tema un par de veces, ella cambió el discurso. Ahora soy yo el que se ha quedado con la curiosidad, pero cada vez que lo saco me responde con evasivas y ya no saca el tema. ¿Qué creéis que ha pasado aquí? ¿Era un test? ¿Una fantasía de un momento? ¿O simplemente le bajó la emoción cuando vio que me animaba? Otra pregunta no relacionada. ¿Debería volver a fumar? Sed felices y recordad al personal que Valencia sigue bien jodida, por favor. Guillermo. Querido Guillermo, tienes uno de los nombres más hidalgos y bonitos del mundo, así que debemos partir de la base de que llamándote así, los vientos siempre te serán favorables. Nos cuentas que cuando tu novia te propuso lo del trío, te pilló por sorpresa y hasta cierto punto te turbó. Nos cuentas también que tras darle vueltas te sentiste preparado. Parece que hablas de una extracción de muelas más que de un divertido juego sexual para todas las partes implicadas, de modo que saco la conclusión de que es algo que en el fondo no te apetecía hacer. Y has descubierto que a ella en el fondo tampoco le apetecía. A mí esta historia me parece que tiene un final feliz, pero entiendo que esa es la parte práctica y luego hay otra estructural que te inquieta, que consiste en tus dudas sobre cuál era su verdadera intención al comentarte la posibilidad de hacer un trío. Si te estaba poniendo a prueba, si manifestaba un deseo propio que dejó de arder en cuanto salió a la atmósfera, si quería decirte algo de una forma subrepticia, si te hablaba en código. La respuesta a todas estas dudas anteriores es sí, sí a todas. Pero, Guillermo, así funcionan las relaciones. Es un agradable puzzle de silencios e intenciones. Y un puzzle no es un juego que haya que resolver como el Cluedo. Simplemente es un juego que hay que montar con paciencia y notar con placer cómo los silencios y las intenciones encajan. Respecto a tu otra pregunta, no vuelvas a fumar. Fumar es muy caro y envejece la piel. Y tú no puedes envejecer porque te llamas Guillermo, y llamarse Guillermo conlleva la gran maldición y la gran dicha de la belleza. Había idealizado el recuerdo de las tabernas que frecuentaban en sus años de estudiantes, cuando el vino costaba muy barato y ellos tenían poco dinero. Casa Cipri, Casa Pedro, el bar del circo, las tabernas de la estación, locales que obligaban a suplir la modestia del decorado con un lujo verbal que los calentase. Ahora, le había dicho, aún consciente de que al decirlo derivaba ligeramente hacia el tópico, el lujo va por fuera y la miseria por dentro. Ahora se inventan locales de decoración llamativa y nombre enrevesado con cierto tinte exótico. Y estos locales han llegado a hacerse atributo de la persona que pronuncia y hace circular esos nombres nuevos con voz experta. Locales para rebujar y exhibir como en una vitrina a seres que emiten continuas noticias, pero que ya no son capaces de contarse ninguna historia. Esto que acabamos de escuchar pertenece a la novela Fragmentos de Interior de Carmen Martín Gaite, que escribió en 1976. Este año, por cierto, es el centenario de Carmen Martín Gaite. Qué bien. ¿Tú crees que es una de las Carmen Mola, no, Carmen Martín Gaite? No, porque es una mujer. Entonces las mujeres lo tenemos prohibido. Es como el papado. Es como ser papa, no puedes. No puedes ser Carmen Mola si eres Carmen Martín Gaite. Bueno, si transicionas si tienes Carmen la desgracia. Gaite, y si fuese un hombre trans, podría a lo mejor. Podría, claro. Sí, no sé cómo está últimamente
la política de Pensé que personas no trans... sé cómo está últimamente Carmen Martín muerta. Hombre, Carmen Martín bueno. Gaite está muerta, sí. Claro, sí, es su centenario. Entonces, sí. Oye, acaba de salir una biografía estupenda, por cierto, que oye, pues que recomiendo también a todo el mundo. Pero volvamos a esto, Fragmentos de Interior. Vamos. Que es magnífico. Y es en este mismo texto cuando Gaite introduce un concepto que a mí me encanta, me enamoré de él, me resulta fascinante, donde habla de, atención, la pobreza de unas relaciones por frotación, nunca por ósmosis. ¿De qué está hablando aquí? Mira, podríamos dividir qué tipo de relaciones son aquellas por frotación y cuáles son por ósmosis. Las de frotación son aquellas a las que nos obliga de una manera o de otra la vida, nuestra rutina, nuestra posición social en el mundo, véase las relaciones laborales, o todas esas amistades sin verdadera conexión a las que a veces te ves abocada porque quieres mucho a otra persona o porque no has salido de un circulito del que deberías haber salido hacía años. Véase el grupo del cole, el grupo del tuto, el grupo de la uni, ¿no? Estas personas... ¿Qué es el tuto? El instituto. Me he imaginado cómo se llamaría el grupo de WhatsApp, el grupo del tuto, el grupo de la uni, el grupo del cole, ¿no? Pues sí que empezás a hablar italiano, como el gatito que dice buongiorno. ¿Te imaginas que el gatito dice el grupo del tuto? Claro, ya no sé, pues he parecido gilipollas, no sé. Bueno. No, está bien, está bien. Estas personas, me gusta mucho esa frase, ¿no? Que emiten continuas noticias, pero ya no son capaces de contarse ninguna historia, ¿no? Estas personas, es que las relaciones estas por frotación emiten muchas noticias. Me he comprado una casa, vamos a tener un bebé, he conseguido un ascenso, pues he aparcado ahí al fondo porque el parking de tal estaba lleno, el fin de fui a un concierto, qué pesadilla, ¿no? Sí. Pero no te están contando ninguna historia. O sea, una vez han hecho como la relación más logística del relato, ya no te cuentan como nada más, ¿no? Creo que en la actualidad se dan mucho este tipo de relaciones, ¿no? Que generan una conversación muy simple y muy vacía, porque una vez contada la novedad, no hay nada más que contar, se pasa a otra cosa. Las relaciones por ósmosis, sin embargo, son esas en las que te entiendes sin mediar palabra, pero en las cuales, sin embargo, no puedes dejar de hablar y de escuchar lo que la otra persona te está contando, ¿no? Son esas relaciones en las que se da como un chispazo, un enamoramiento entre dos personas, sin que haya ningún tema romántico de por medio, ¿no? Un entendimiento por encima de todo, aunque puedas llegar a discutir por tener opiniones enfrentadas sobre algún tema. Ya hablamos en el episodio de la soledad sobre lo aterradas que están algunas personas de quedarse solas. Y quizás se potencian muchas veces las relaciones por frotación por un miedo atroz a no tener a nadie con quien hablar. Cuando sería mejor no hablar con nadie. Ya. Fíjate cuál es mi relación con este podcast ahora mismo, que pensaba, hemos grabado un episodio a favor de la soledad y resulta que lo grabamos y es el anterior, ¿no? O hace 2. En fin, empleado del mes. Empleado del mes. Mira, esto puede ser un debate para desarrollar otro programa entero, pero a raíz de estos dos tipos de conversaciones de las que hablas, yo creo que las pandillas de amigos que se conocen desde hace años y que tienen unas sinergias viciadas y monótonas, donde cada uno es muy consciente de su lugar y de su papel, son a veces más de frotación que las que puedes tener con un compañero de trabajo con el que te llevas bien y al que puedes hacer confesiones que jamás harías ante tus amigos. Que esas son por ósmosis. Bueno, claro, es que tampoco es porque sea una y otra, es como que tú notas en plan, estas relaciones de frotación. Ya, yo mismo, como si estuviésemos en un circuito de alcohólicos anónimos, voy a confesar aquí, me llamo Guillermo Alonso y que a veces siento que tengo conversaciones con amigos por frotación. ¿A quién es? Sí. Sé perfectamente lo que me van a contar, a quién vamos a insultar, cuándo va a morir el hilo de la charla y cuándo vamos a tener que recurrir a sacar un tema ya caducado para intentar que le salga alguna parte todavía comestible, ¿no? Esta manzana ya está podrida, pero todavía aquí quedan unas pepitas. Y esto está ocurriendo en muchas pandillas de amigos, ¿eh? Esto está sucediendo, esto sucede en España ahora mismo. Beatriz, sales a la calle y hay muchas relaciones por frotación. Vete a las terrazas. Y muy pocas por ósmosis. Vete a las terrazas, ¿no? Pero esto ocurre mucho en las relaciones de amigos que se conocen desde hace 20 años, o los amigos del tuto. Que dicen, joder, tío, pues sí, lo que tú decías, me he pillado líate un apartamento. Ojalá dijera, líate un trócolo. No, pero... Joder, me he comprado el coche, tío, de segunda mano. Unos alerones. No sé de qué me habla usted, señor. No tenemos nada que ver. Sí, como cosas sobre una conversación que básicamente te estoy diciendo, estoy vivo, sigo aquí. Sí, ¿no? Estoy vivo, me he comprado una casa, voy a tener un hijo, sigo aquí. No, si estuviese en una pecera sería un pez haciendo... Dame para que le dieses comida, ¿no? En plan, toma, otra cerveza. Pero ojo,
ojo, quiero darle una vuelta a esto. Esta historia tiene un giro. ¿Ah, tiene sí? un giro, sí, Vaya. sí. A veces, no siempre, pero a menudo, esa conversación monótona y repetitiva que sabes que no te va a alterar y cuyos giros y conclusiones ya conoces, pueden darte calor de hogar. Hombre. Es un lugar tranquilo donde puedes poner tu cerebrito a remojo, ¿no? O sea, a veces Como puedes volver a estar... casa, ¿no? Sí, o sea, como de, volver a casa es como con mi madre voy a hablar un poco de lo mismo. Sí, o ya estoy aquí otra vez con mis amigos hablando de lo Claro, mismo otro sábado sí, qué más. Y dices, gusto. qué gusto, porque te voy a decir una cosa. A veces puedes estar con gente absolutamente fascinante que te habla del significado, de la sustancia de Dios en la filosofía de Spinoza, y tú piensas, joder, ojalá estar con estos amigos aburridos de siempre, con los que solo tenemos que estar insultando a... y luego preguntarles si han visto la última gala de Supervivientes, ¿no? O sea, y ahí dices... joder, pues los echo de menos. Los echo de menos. Hombre, es que nos podemos mover entre las dos cosas, entre frotación y osmosis, sí, ¿no? Un fin de semana teniendo conversaciones fascinantes y al siguiente hablando de Supervivientes con tus amigos. Por favor, sí. O sea, mira, yo traigo a Martín Gaite aquí, la he traído físicamente. Aquí la veo, Aquí pero está muerta, mírala, ¿no? Porque no se mueve. Está estupenda, está estupenda. Pero si está de color azul, Beatriz. Yo la traigo a Martín Gaite aquí porque era una mujer obsesionada con la conversación. De hecho, uno de sus ensayos más famosos es de La búsqueda del interlocutor, que está muy bien, ¿no? De niña, su padre le decía que tenía que rodearse de gente interesante, gente que le aportase algo. No es nada eso, no es una No petición. es nada, claro, pero, o sea, básicamente lo que le decía era como de no te quedes aburrida en un sitio, o sea, no estés con gente con la que no quieres estar. No le decías interesante, tenía que ser alguien con estudios para nada, o el fontanero que le daba conversación, pero que fuese gente que a ella le despertase algo, una chispa, ¿no? O sea... Y ella vivió toda su vida siguiendo este consejo de su padre, ¿no? Tiene un textito precioso titulado Un aviso a muerto Ignacio Aldecoa, donde despide al escritor, que era también un amigo muy querido de la autora. Y en este texto, Martín Gaite cuenta, que esto me fascina, que conoció a Aldecoa cuando eran estudiantes en Salamanca, pero no consiguió establecer una verdadera relación con él hasta que no volvieron a encontrarse en Madrid. La razón de esto es que Martín Gaite, ella era una niña bien de provincias, muy buena estudiante, muy buena niña, mientras que Aldecoa era un calavera, ¿no? O sea, faltaban las clases, estaba por ahí, no se sabía muy bien dónde, viviendo la vida a través de la gente y no tanto de los libros. En esto que Martín Gaite aparece en Madrid, su plan era elaborar una tesis sobre los cancioneros gallegos del siglo XII. Una cosa divertidísima. Una cosa entretenidísima. Y ahí vuelve a toparse con este tío en los pasillos de la facultad, le presenta a un grupo de amigos que eran, pues, Sánchez Ferlosio, tal, toda esta gentuza, divertidísima, claro, el que después fue el grupo de amigos de la propia escritora. Y Gaite se dio cuenta ahí de que aprendía más en los cafés que en las clases. Y fíjate lo que le pasó. Abandonados aquellos remordimientos de buena estudiante que piensa que pasear y beber vino y oír historias es estar perdiendo un poco el tiempo, rota aquella barrera de superioridad y pena con la que al principio les miraba, a pesar de que me eran muy simpáticos, se me fueron desbaratando los buenos propósitos. Qué poco hacía falta, de todas maneras, para unos vasos de vino, los de aquella tarde. Pronto me acostumbré a considerar que aquella gente era mi gente de Madrid, a habitar el tiempo y el ritmo que ellos habitaban. Fui deponiendo reservas y remordimientos, me enseñaron a mirar las cosas despacio, a interesarme por la gente. Aprendí sus poesías y leí sus relatos. O sea, nos perdimos a una gran historia una tesis sobre los cancioneros gallegos del siglo XII, pero ganamos a una escritora gracias a que la invitaron a beber vino. Es que pues esto es fascinante. Mira, los cancioneros gallegos del siglo XII no le interesan a mucha gente. No, pero sin embargo, entre visillos, pues nos interesa mucha gente. A ver, yo traigo esto porque se ha convertido en una especie de frase de bacala, esto de estudiar en la universidad de la vida, ¿no? Aprender en la universidad de la calle. Pero creo que todas las personas un tanto curiosas se identificarán con esto que cuenta Carmen Martín Gaite, ¿no? Sobre su amigo. O sea, hace poco, no sé por qué, a mí alguien me preguntó qué aprendí en la facultad de periodismo. Fui yo. No, yo ¿Fuiste nunca te tú? preguntaría eso. No, ¿tú qué me vas a preguntar esa gilipollez? Yo no sabía ni que habías estudiado periodismo. Joder, pues yo lo primero que me vino a la mente, la cosa que respondí fue aprendí a liar porros. Pues mira, ya has aprendido más que algunos periodistas que conozco. O sea, a ver,
Supongo que la persona que hizo la pregunta se tomó la respuesta a risa, pero yo la verdad es que hablaba en serio, o sea, recordaba, pues una de las cosas que aprendí fue a liarme porros, ¿no? O sea, los recuerdos más nítidos que tengo de mi paso por la universidad son en la laderita adyacente al edificio principal, donde los estudiantes echábamos las horas muertas hablando de esto y de lo otro, y donde alguien, no sé quién, tuvo la paciencia suficiente para enseñarme a liar porros, que a mí siempre me han salido más bien trompeteros. Yo nunca supe liar un porro. A mí me siguen saliendo trompeteros, pero creo que durante una época les pillé más el rollo, pero yo los lío fatal, no sé por qué, o sea, te soy un poco manirrota. Fumar porros es como de gente que se duerme y cuenta chistes. Por eso no me enganché, por eso, y que ven South Park, ¿no? O sea, la gente que fuma porros ve South Park. No. Y... La gente que fuma porros es majísima. La gente que fuma porros igual graba este programa, sí, ¿no? En la sombra y nos ha dado un toque. Coño, pero es que ese grupo de jóvenes fumetas y yo teníamos intereses comunes. Estábamos, yo qué sé, pues de repente fascinados, ¿no? Llegar a la universidad. Truman Capote, Hemingway, Kapuscinski, David Foster Wallace, ¿no? Qué listos erais, ¿eh? No, a ver, pero había uno que decía un nombre. Yo decía Truman Capote porque me había leído Desayuno con diamantes, decía, Chocho no sangre fría. Claro, porque estábamos fumando porros. Claro, y os hacía gracia. Y nos hacía mucha gracia, claro. Yo qué sé, pero luego era gente con la que quedabas para ir a la Filmoteca, que era muy barata, íbamos al Día del Espectador, y todo eso sí, junto con el programa lectivo y las largas noches de estudiantes de un examen y las clases de algún profesor, conformaron en buena medida mis intereses, pero ampliaron bastante mi mirada, ¿no? Pero nada de esto hubiese sido posible si una tarde alguien no me hubiese dicho que liaba los porros que daban pena. Fumar porros, qué cosa, ¿eh? Yo fumé muchísimos porros en el año que estuve estudiando en Santiago. Ya, lo cuentas lo cuento en un magnífico libro, La lengua entre los dientes. Creo que no me acuerdo de nada por eso, porque me pasé todo el año fumando porros. Claro, yo en realidad no me acuerdo ni dónde estaba la facultad, pero el de a la ladera sé llegar. Claro. Y decía, ¿esto es Londres o qué es esto? Me bajaba en Ciudad Universitaria y ya seguía ahí por el olfato y decía, ¡ay, aquí! Y llegabas a una gran humareda. Claro. Y luego, yo hablando de, el examen de tal, y es como, a ver, que nosotros somos de medicina, ¿sabes? O sea, Pues yo te sacaste la carrera de farmacia sin querer. Claro, me saqué sin querer farmacia. Porque siempre te equivocabas de grupo porrero. Sí. Pues mira, el concepto gente interesante, esto lo vuelvo a traer por lo que le dijo el padre de Carmen Martín Gaite, de rodéate de gente interesante. Qué complicado es esto, ¿eh? Hoy estoy un poco tocahuevos, pero yo creo que a veces las conexiones de amistad funcionan un poco como el sexo o el amor, ¿no? Que hay uno feísimo y sin dientes, pero a ti te pone y te lo quieres follar, en vez del guapo. Sí. Hay veces en las que una conversación con otra persona fluye de una manera natural y dinámica y divertida sin que tengáis demasiado en común. Yo creo que fruto más bien de vuestros propios sonidos, de vuestros tiempos al hablar, de una coincidencia en la entonación, el volumen y el ritmo. Y cuando eso ocurre es muy bonito. Claro. Al hilo de lo que decías del padre de Carmen de Martín Gaite diciendo que encontrás a gente interesante, también digo, qué curioso que al final la gente interesante se te acabe revelando sin buscarla. En el pasillo de la facultad te apareció la persona interesante. Como una lucecita. Esa es la persona interesante. Aunque no le guste nada lo que te gusta a ti. Pero es que yo con lo que has dicho tú antes, es que me parece que precisamente es eso, que no se trata de un interés, que tengáis los mismos gustos o que estéis haciendo la misma carrera o que trabajéis en el mismo sitio, sino de repente una persona que dices, ¿cómo me interesa esto que me está contando? Eso tan ¿no? Hablar el mismo idioma. Hablar el mismo idioma, que te den... que te hace reír. Claro. Sí, no por ejemplo, sé, que tú te dices, rías. me gusta Truman Capote y el otro te dice, Chocho Morenote, y dices, mejor amigo. Claro, mejor amigo. Esta es mi persona vitamina. Esta es mi persona vitamina, sí. ¿Cómo se llama la psicóloga de la persona vitamina? Marian Rojas Estapé. Esa nunca ha dicho Chocho Morenote. Esa nunca ha dicho Chocho Morenote, es un coñazo. Y aparte es un poco fascista. Es fascista, sí. Mira, eso me hace pensar también, no Marian Rojas, sino todo este relato sobre la gente interesante y el padre de Carmen Martín Gaite. Me hace pensar en esa gente que existe, que siempre dice que se enamora de la inteligencia y la brillantez. La gente también que se folla las mentes. También se llaman algo así como sapiosexuales. Ay, sí, qué pereza. Esto se puso como muy de moda, que iba gente a programa rollo El Diario de Patricia. Soy sapiosexual. Como si fuese otra tribu urbana. Me enamoro de los cerebros. Sí. A ver, yo creo que son básicamente nazis. ¿No, Beatriz? Me parecen nazis. Me parecen peores que los que dicen, yo me enamoro de un buen rabo, un buen par de tetas, porque esos al menos van de frente. Ya. Pero eso de que se llamen sapiosexuales y digan que se enamoran de la inteligencia... A ver, en primer lugar, debes ser muy burro para tener que buscar a alguien inteligente para llevar a tu lado como si llevaras un animal exótico. Y tú te enamoras de lo que te enamoras, ¿no? Deja de ser el doctor Mengele de los afectos, que básicamente es lo que es.
Bueno, últimamente estoy viendo muchas películas de Buñuel. No sé si te lo he dicho, es un ¿no? chico nuevo que hay ahora. Es un chico nuevo que hay ahora. A ver si lo nominan a algún Goya. Mira, es un joven director de cine, nació en Calanda y bueno, pues si te interesa tiene así varias pelis. Voy a buscar. Están en Filmin, hay alguna. Están en Netflix. Nada. En Netflix no, pero en Filmin tienes alguna y tal. Bueno, ha hecho muchas cosas, Voy a buscarlo, voy a seguir en Instagram. Yo comencé con las primeras, El perro andaluz y La edad de oro, ¿no? Y luego pasé a ver sobre todo, las de su última etapa, ¿no? Esas son las buenas. Las buenas, sí. Porque luego tiene esa etapa mexicana que es muy rara. Mucho. Porque claro, había muchas pelis así por encargo, muy locas, y que tenía que rodar todas como en 10 días. ¿Cómo se llama la de un iluminado que se sube a una especie de pollete? Simón del Desierto, creo. Sí. Son películas muy divertidas. Sí, pero es verdad que esas últimas, ¿no? En francés son una maravilla, son una maravilla. De viejo cabrón. Pues hay una que me flipó, que seguro que a ti también te gusta, que es una comedia satírico-surrealista de 1972 por la que le dieron el Oscar a la mejor película extranjera y que tiene, creo, uno de los mejores títulos de la historia del cine, El discreto encanto de la burguesía. Sí. Esa película es fabulosa. Esta película se le ocurrió a Buñuel por una anécdota que le sucedió a un amigo, que resulta que le contó que un martes había invitado a unos amigos a cenar a su casa, pero por alguna razón se olvidó de comentarle esto a su mujer. Mira, una cosa menor. Pero también olvidó que ese martes él tenía una cena en otro sitio. Entonces, ese martes, los invitados llegaron sobre las 9 de la noche, cargados de flores y botellas de vino, y encontraron a su mujer sola en casa con la bata ya cenada y a punto de meterse en la cama. Claro, quien haya visto la película recordará que esta es la primera escena de la película. Pues bien, en esta película, pues a lo largo de la cinta, lo que sucede es que este grupo de 6 personas de clase alta, personas un tanto frívolas y despreocupadas, tratan cada noche de cenar juntos, pero por alguna razón nunca pueden hacerlo tranquilos. O sea, es un agobio. Y de esto va toda la puta película. La primera vez no pueden cenar porque el dueño de la casa se ha olvidado de que tenía visita, como he comentado. Otra porque en el restaurante donde pretenden cenar están velando al dueño, que se acaba de morir esa misma tarde. En otra ocasión, porque un grupo de la brigada paracaidista del ejército aparece porque está haciendo maniobras cerca de la casa y te me pueden dar de cenar, tal. Y así todo el rato. Pues bien, en su libro de memorias, titulado Mi último suspiro, Buñuel cuenta que está obsesionado con las acciones y las frases que se repiten. Porque la vida, al final, tiene mucho de repetición. También cuenta que le obsesiona explorar la imposibilidad inexplicable de satisfacer un deseo súper sencillo, ¿no? Como en El ángel exterminador, que los protagonistas de la película van después de una obra de teatro a casa de una de ellas y cuando intentan salir de la habitación no pueden, ¿no? Esto es como los afters, que no te vas como los afters. O sea, El ángel exterminador es una película que trata sobre irse de after, realmente. Sí. En La edad de oro, una pareja enamorada intenta reunirse y quedarse junta todo el rato en varias ocasiones sin conseguirlo nunca. Y en El discreto encanto de la burguesía, esta gente nunca puede cenar tranquila porque siempre pasa algo. Yo recuerdo una escena de esa película que siempre me gustó mucho en la que los invitados terminan cenando, creo que no sé si era un sueño o era de verdad, en un escenario, sin saber por qué, y hay un público que les mira y les critica. Y les tira cosas. Yo creo que ahí Buñuel muy finamente, no me pides que te desarrolle esto, estaba hablando del siglo XXI, fíjate, estaba describiendo los... Mira, se han hecho muchos análisis sobre esta película, bueno, sobre todo el cine de Buñuel en general, ¿no? Que da bastante interpretación. Esta película, por ejemplo, se ha visto como una crítica a los valores y los clichés de la sociedad burguesa, civilizada y profundamente superficial, que, aunque se encuentre noche tras noche ante situaciones cada vez más surrealistas y alocadas, nunca pierde las formas ni el decoro, aferrándose a esas actitudes educadas, cultivadas y a esa amabilidad tan propia de quien tiene la vida resuelta y ninguna preocupación a la vista, ¿no? Dinero viejo. Dinero viejo, claro. A mí me parece que esta película habla más de nosotros que cualquier otra de Buñuel, fíjate. Hablo de la sociedad actual, ¿no? O sea, Buñuel, sin saberlo ni pretenderlo, parece hacer un retrato del verdadero sufrimiento de la persona media de este siglo, que es no poder charlar tranquilamente con tu amigo o con tu amiga. Hablo de cuando tú solo quieres quedar a charlar un puto rato con alguien, ponerte al día, contar y que te cuente su vida, pero por alguna razón siempre pasa algo. Y este algo puede ser una reunión de última hora de uno, un marrón en el curro, una avería en el metro, el tráfico, un bar demasiado ruidoso para tener una conversación, un pesado que se os empercha y nos deja hablar de vuestras cosas. O sea, viendo esta película de Buñuel pensé, ¡buah, es que somos nosotros literal!, ¿no? O sea, creo que esa es la lección a extraer de la película y de este episodio. La conversación debe mantenerse, resistir, debe fluir, debe echar raíces y extenderse hacia el cielo. Esa es nuestra única salvación, Guillermo. No importa si llueve o nieva, no importa que una brigada paracaidista entre en tu salón. Esto pasa mucho.
hay que seguir charlando. Yo creo que la única manera ya de charlar y charlar sin parar es pillarse... irse a una casa, ¿no? Hombre, pues eso también. O sea, yo es que hoy tengo una amiga, pero si quieres podemos quedar mañana. Yo es que mañana voy a cenar una hamburguesa con Víctor y luego el sábado creo que va a llover y me va a dar un bajón salir a la calle. Pero si es que es imposible, ¿ves cómo Buñuel tenía razón? Buñuel siempre tiene razón. Buñuel siempre tiene razón. ¿Sabes que en sus memorias cuando habla de homosexualidad habla al mismo tiempo de pederastia? Escribe, me dijeron que Lorca era homosexual, pero yo había visto por Madrid un par de pederastas y no me daba las mismas vibras. Bueno, Buñuel no escribió vibras, pero ya me entiendes. Por cierto, no nos hemos olvidado de meter otro consultorio en este episodio. Que le den por el culo al consultorio. Buñuel lo hubiese querido así. Luis Buñuel odiaba los consultorios y él siempre tenía razón. Luis Buñuel, portolés natural de Calanda, odiaba los consultorios más que a Dalí y a Gala. ¿Sabías que yo tuve un novio de Calanda? ¿Por qué? ¿El flautista travesero? No, con ese solo me enrollé. Era otro que también era como medio estrábico, como Buñuel. Yo creo que debe ser algo allí que les mete que le da. Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.